lado, guiándome en aflicción. Por su infinito amor me levantó. Su grande amor me levantó de esa oscuridad, me libertó. Su grande amor me levantó de esa oscuridad. Cristo me libertó. Bienvenidos a Edificando en el Reino. Hoy les he compartido esta canción que encontré hace muchos años. Es una canción un poquito ya viejita, pero que contiene una enseñanza acerca de cómo Dios nos encuentra a veces en el mundo. Y no solamente es porque nos alejamos de Dios, sino porque a veces nos olvidamos que Dios es importante, que Dios es el poderoso, que Dios es quien nos sostiene, nos guarda, nos cuida, nos protege de todo peligro. Y esta es la canción que dice que lejos del dulce hogar vagaba sin Dios, en tierra y en mar, sin esperanza, pero el amor de Dios lo alcanzó y de ahí lo sacó. La promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy quiero compartir otra vez el Salmo 34. Y el Salmo 34, los primeros 3 versículos. Y dice los primeros 3 versículos: bendiciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Estos 3 versículos del Salmo 34, hoy vamos a meditar por ello. Vemos que David aquí se está haciendo se está proponiendo, vamos a decirlo así, está proponiéndose alabar al Señor, está proponiéndose ensalzarlo, cantarle, alabarle, darle gracias, darle a Él la honra y la gloria, en un espíritu de emoción, en un espíritu que lo llevó a este punto de agradecer a Dios. Y no solamente agradece, sino que dice: únanse conmigo para engrandecer a Dios y para exaltarlo. La pregunta es: ¿cómo es que David llegó a este punto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo llevó a pensar que tiene que alabarlo, que tiene que darle gracias? ¿Qué significa bendecir a Jehová? Bendecir a Jehová, o bendecir a Dios, o bendecir al Señor. La palabra bendecir tiene muchos significados, pero entre ellos hay un significado que quiere decir que es estar agradecido profundamente por un beneficio que alguien hizo por ti. Sentirse satisfecho y agradecido profundamente por algo que fue de beneficio para ti, para tu vida, y que tú estás agradecido, estás satisfecho por eso. Y en este caso, el salmista está satisfecho, está agradecido porque Dios hizo grandes cosas. Analicemos un poquito sobre esto. ¿Qué era lo que estaba pasando? La vez pasada hablábamos de que David estaba huyendo, estaba corriendo, estaba tratando de escaparse porque tenía miedo ser muerto por el rey Saúl. ¿Quién era el rey Saúl? El rey Saúl era el rey Saúl en ese tiempo, pero para David era familia, era su suegro. Él había emparentado con la hija del rey Saúl
y él era su suegro. Entonces su suegro estaba tratando de asesinarlo, de matarlo, de quitarle la vida, porque tenía celos por diferentes cosas que habían ocurrido. Y David en este momento le entra un pánico, le entra un susto, le entra un miedo y huye tratando de salvar su vida. Y al huir se olvida que Dios estaba con él. Se olvida que Dios era el grande, el poderoso, el protector, el que siempre le había librado de diferentes cosas. Se olvida en ese momento, su mente se opaca, su mente se pierde, su mente deja de pensar en ese Dios todopoderoso, que cuando él escribe dice, Él es mi luz, Él es mi salvación, Él es mi muralla, Él es mi fortaleza, en Él confiaré, Él es mi castillo. Se olvida de todas esas cosas, se olvida de que el Señor es su pastor y que nada le faltará, porque el miedo invadió su mente. Y esto ocurre muchas veces. Muchas veces ocurre estas situaciones que a veces nos olvidamos de tener la confianza, la fe, porque el miedo se apodera de uno. Pero hoy no voy a hablar del miedo. Hoy voy a hablar de ese sentimiento que llegó al corazón de David, que lo impulsó a decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Voy a agradecerle al Señor por todas las cosas grandes y maravillosas que Él ha hecho conmigo. ¿Cómo es que llegó David a esa conclusión cuando estaba huyendo, cuando estaba siendo invadido por el miedo que recurría desde la cabeza hasta los pies y que lo hacía temblar y lo hacía perder la confianza? Que tanto que huyó y al huir cayó en manos de los filisteos, donde lo atrapó el ejército del rey Aqui, y allí fue reconocido como el hombre que había derrotado a Goliat. Y de allí él se comportó como un hombre que estaba desquiciado, como que estaba loco, y por esa actitud lo soltaron y lo sacaron de la ciudad, y él huyó y se escondió en una cueva. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros nos enfrentamos en una situación similar? Nos enfrentamos y nos metemos en nuestra propia cueva, nuestro propio escondite, para no salir, para no enfrentar la situación, porque nos olvidamos que tenemos un Dios poderoso, grande, que puede librarnos de cualquier situación. Este es el tema que hoy vamos a analizar. ¿Por qué razón David llega a la conclusión de que debe alabar a Dios y bendecirlo? ¿De qué se acordó? ¿Qué vino a la mente en estos momentos de angustia, de miedo? En ocasiones encontramos personas que por ciertas circunstancias se meten en su recámara, en su cueva, en su recámara, en su cuarto, y no quieren salir para que les dé el sol, no quieren salir para convivir con nadie, no quieren salir a socializar con nadie, porque el miedo se ha apoderado de ellos y los ha hundido a estar escondidos donde nadie puede tener contacto con ellos. Se hunden en esta situación. Pero vamos a analizar cómo es que David salió de esa situación, cómo es que lo llevó ahora a un ambiente donde él estaba agradecido, donde él había llegado la emoción, la pasión, el gozo, el poder, la autoridad, la alegría que estaba invadiendo su vida. ¿Cómo es que llegó allí? Vayamos a imaginar un poquito la vida de David hacia atrás. Vamos hacia atrás. Lo encontramos a él corriendo. Lo encontramos a él huyendo, con el miedo invadido en su cuerpo de que alguien lo quería matar, de que el rey Saúl quería matarlo, su propio suegro. Y él va huyendo, él va corriendo, él va escondiéndose, tratándose de escapar, de salvar la vida. Y al correr se encuentra con otras circunstancias, con otros problemas, y trata de huir, de escapar, y se hunde y se mete en esa cueva. Ahí está David, en ese momento.
Pero ahora vayamos hacia atrás, vayamos a recordar un poquito sobre la vida e imaginarnos la vida de David. Podemos imaginar a David allá en su niñez, cuando él empieza a tener uso de razón, ver un poquito el trato de sus hermanos. Sus hermanos no lo apreciaban mucho. Su papá no lo tenía tanto aprecio, tanto que lo sacó del hogar y lo mandó a ser pastor de ovejas. Lo alejó y David se la pasaba allá en el campo día y noche. De día allí cuidando las ovejas y de noche protegiéndolas de todo peligro. Un jovencito de 10, 11 años, pasar la vida en el monte, allá en el campo, es como que de pronto ahí también viene el miedo de que salgan cosas, que salgan los animales, las fieras. Pero David empezó allí. Empezó primero en eso. ¿Qué hacía David en ese momento? Traía un bastón para guiar a las ovejas y cargaba su arpa para en la noche que sentía miedo empezaba a tocar su arpa y cantaba a Dios. Y en ese momento Dios se manifestaba en la vida de él y él creía firmemente que Dios estaba con él. Preparó un arma que solamente él traía, un arma que le llamaron la honda con que él empezó a tirar piedras. ¿Qué era la honda? La honda era un pedazo de piel amarrado con unos hilos en una esquina y el otro lado, y en ese pedacito de piel ponía una piedra y con los hilos le daba vueltas en el aire, un hilo atado en su dedo y el otro solamente lo agarraba, ponía la piedra y le daba vueltas y vueltas y vueltas y con él disparaba las piedras. Esa era su arma, esa era la forma. Pero imaginemos que al principio, cuando él empezó con estas cosas, él no tenía puntería, él no podía darle al blanco. Él tiraba y las piedras iban por un lado, se iba por otro lado. Y él fue entrenando. Cada día agarraba su arma hecha por él mismo, ponía la piedra y le daba vueltas y vueltas y vueltas y disparaba. Ese fue su entrenamiento. Él empezó a practicar una y otra y otra y otra vez, y al principio imaginemos que no le daba al blanco, al árbol o a lo que él había elegido pegarle, no le daba. Pero tanto fue la práctica que lo llevó a encontrar la puntería, a darle. Después de mucho tiempo, después de mucha práctica, le empezó a dar al blanco. Le daba a lo que él quería y le pegaba a eso. Imaginemos a David en aquel tiempo ver a sus hermanos vestidos de militares, porque sus hermanos eran militares. Eran soldados que trabajaban para el rey, en este caso para el rey Saúl. Y al ver a sus hermanos llegar a su casa, los veía vestidos de militares, altos, fornidos. Y él, en una estatura mediana, no tenía la medida, no podía ser militar, así que tenía que cuidar las ovejas. Pero él veía a sus hermanos y él pensaba, un día voy a ser militar, un día voy a llegar ahí, un día voy a ser alguien. Y cuando iba al campo, imaginemos que él echaba a volar su imaginación. La vara que llevaba, el bastón que llevaba, lo imaginaba que era la espada. Y se ponía a jugar en el aire, ahí tratando de esgrimiar la espada, que era su bastón, para guiar a las ovejas. Y jugaba con ese bastón pensando que era la espada, con quien él era un soldado, un militar, porque veía a los hermanos siendo militares.
Él soñaba con ser un militar, vamos a imaginarlo, que él hacía eso en el campo. ¿Por qué digo eso? Porque cuando él viene, ya que él es un poquito grandecito, y lo manda el padre a llevar alimento a sus hermanos allá donde estaban en el ejército, haciendo guardia, porque los filisteos tenían un hombre gigante llamado Goliat, que venía y los asustaba, les gritaba y les gruñía, y les gritaba y traía sus armas bien armado, bien cubierto con toda la armadura. Cuando él va para allá y él se enfrenta a este hombre, a este Goliat gigante, vemos que cuando él lo tumba de darle con la piedra en la frente, donde no había armadura, con su honda, tenía una habilidad para manejar eso. Y tenía una puntería de darle exactamente donde no había una armadura cubriendo su cabeza. Después vemos que cuando el gigante cae, lo tumba, él agarra el arma, la espada de Goliat y le corta la cabeza. Tenía habilidad. ¿Dónde había agarrado esta habilidad David? ¿Dónde había agarrado esa puntería? De la práctica de todos los días de tirar piedras con su honda. ¿Dónde había agarrado práctica para agarrar una espada? Con su bastón, que jugaba con él allá. Él se imaginaba que las ovejas eran sus soldados y él era un general adelante de sus soldados, y los guiaba y los caminaba. Y cuando salían el león, se peleaba contra ellos para defender a sus soldados. Cuando salía el oso, se enfrentaba con el oso gigante, porque él era de mediana estatura, se peleaba con él y los defendía. Todo esto había pasado en la vida de David y Dios había estado manifestado ahí. Dios estaba con él, lo había librado del oso, del león, le había enseñado a tener valor en medio del campo, a tener valor en medio de la noche, a sentirse confiado que Dios estaba con él, y le alababa a Dios con su arpa. Cuando él llega con los militares y ve a aquel gigante y le pregunta a los soldados por qué nadie se enfrenta a él, y todos los soldados temerosos se escondían y se metían en sus tiendas de campaña y no querían salir. Entonces David vio a los soldados como ovejas asustadas cuando salía aquel oso gigante. Y cuando volteaba a ver al gigante Goliat, lo imaginó como aquel oso. Y salió corriendo con su honda y le dio la vuelta. Y en un descuido, ondeando su honda en el aire, disparó y lo mató. Él no vio al gigante, él veía la confianza, él veía cómo Dios lo había entrenado, él veía cómo peleaba con el oso y cómo vencía a los osos. Así es que él venció. Y todo esto, cuando él estaba huyendo, cuando él estaba corriendo temeroso, no se acordaba absolutamente de nada de esto. Su mente estaba siendo invadida por el miedo, por el temor a morir, por el temor a ser alcanzado. Donde quiera que él se escondía, había alguien que trabajaba para el rey y le decía: allá vi a David, por ahí se metió, por allá estaba, por allá lo vimos. Y el ejército iba detrás de él, persiguiéndolo, tratando de atraparlo. Él entonces andaba asustado, corriendo. Ahí lo encontramos. Se escapa, se va a la cueva, y allí, temeroso, asustado, no piensa en nada, solamente piensa que Saúl lo puede encontrar y que lo quiere matar, y que el rey y los filisteos también lo agarraron y lo quieren matar. Él estaba asustado. De pronto ahí empieza a pensar cómo Dios se había manifestado en la vida de él, cómo Dios había estado desde la niñez con él, cuando peleaba con el oso, cuando peleaba con el león, cuando cuidaba las ovejas. En aquella noche oscura,
donde el miedo se apoderaba de él y él cantaba alabanzas y tocaba su arpa y venía la paz y la tranquilidad a su mente, a su corazón, y confiadamente descansaba en la noche cuidando las ovejas. Empezó a pensar en todas esas cosas, a recordar todo cómo Dios había estado con él. Cómo cuando fue atrapado por los filisteos, lo reconocieron que había vencido a Goliat. Empezó a recordar cómo es que Dios estaba con él en esos momentos en que él venció a Goliat. Cómo no le tuvo miedo, cómo tuvo el valor, la confianza, la seguridad de que él podía hacerlo. En ese momento, en esa cueva, él se levanta y dice: un momento, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me he dejado invadir por el miedo? ¿Por qué ando corriendo? ¿Por qué ando asustado? ¿Por qué estoy tratando de esconderme y huyendo de un lado para otro sin control? El miedo, he dejado que el miedo se apodere de mí. En ese momento él se levanta y dice: un momento, creo que tengo que hacer un alto. Creo que tengo que parar. Creo que tengo que sacar el miedo de mí. Sacarlo. Tomó una decisión. Tomó una decisión que lo llevó a deshacerse de ese espíritu de miedo que se había apoderado de su vida. Y dijo: hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó este momento, hasta aquí llegó el miedo que había invadido mi mente, mi corazón, mi cuerpo. Hasta aquí. Voy a poner un alto. Voy a sacar esto. Voy a sacudirme el miedo, porque estoy recordando cómo Dios ha estado conmigo. Cómo Dios me libró de Goliat. Cómo Dios me libró del oso. Cómo Dios me libró del león. Cómo Dios estuvo conmigo en el momento de oscuridad, en el momento de soledad, allá en el campo. Me dio fortaleza, me dio valor, me dio paz y tranquilidad. Al él recordar todas estas cosas, empezó a pensar, dijo: bueno, si Dios estuvo conmigo, si Dios estuvo allí, si Dios me libró de todas estas cosas, Dios me puede librar también del rey Saúl. Me puede librar de mis enemigos, me puede librar de ello, fuera miedo, fuera temor. Pero tuvo que pararse, tuvo que pensar, tuvo que recordar, tuvo que echar memoria de todo lo que había ocurrido atrás, de donde Dios se había manifestado en su vida. Ahí tomó la decisión. En muchas ocasiones en nuestra vida tenemos que echar memoria hacia atrás de las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Cómo te sanó de una enfermedad, cómo te ayudó cuando estabas por ahí asustado porque habías perdido tu trabajo y de pronto aparece una oportunidad de trabajo. ¿Quién fue? Era Dios, abriendo puertas. Tal vez en una enfermedad y de pronto encuentras el remedio, la medicina, lo tomas y semanas después ya no tienes la enfermedad, estás libre. Fue Dios quien te ayudó, te dirigió en todas estas cosas. Hay momentos en que tenemos que recordar cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, cómo Dios nos ha sacado. Y este canto que puse yo al principio decía: lejos de mi dulce hogar vagaba yo sin Dios, en tierra y en mar sin esperanza y paz. Mas el tierno Salvador, viéndome en aflicción, dice, por su amor me levantó. Dice, me levantó de una oscuridad. Me levantó de un momento en que yo estaba solo. Y no es que estaba solo, solo que había olvidado
que Dios estaba conmigo. Me levantó, me libró y Jesús me libertó. Es lo que dice este canto. Y lo puse porque hay momentos en la vida en que pasamos situaciones como ellos. Parece que caminamos solos. Parece que estamos avanzando sin que nadie esté con nosotros. El miedo, la debilidad, la tristeza, el abandono, el que parece que no tenemos amigos, parece que todo está en contra de nosotros, parece que la derrota ha llegado a nuestra vida, el miedo se ha apoderado de nuestra situación y no podemos pensar. Es momento de pararse. Es el momento de pararse y decir: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy corriendo? Y al correr me meto en más problemas. Al huir me meto en más dificultades. Es momento de parar y decir: es tiempo de parar. ¿Por qué tengo miedo si Dios está conmigo? Si Dios es mi pastor, Dios es mi fortaleza, Dios es en quien confío, Él es mi castillo. El rey David, que en ese tiempo todavía no era rey, pero que ya había sido ungido, ya había sido elegido por Dios, empezó a pensar en todas estas cosas. Y llegó un momento en que dijo: yo no sé qué estoy haciendo corriendo cuando tengo un Dios que es poderoso, un Dios que es omnipotente, que todo lo puede. Me salvó de Goliat, me salvó de todas estas cosas. Y al empezar a analizar y a pensar cómo Dios había obrado en su vida, entró en él, en sus huesos, en su cuerpo, en su mente, aquella fe, aquella confianza, aquella seguridad de que Dios estaba con él. Y yo te invito hoy, si tú estás pasando por estos momentos difíciles, donde crees que Dios te ha abandonado, empieza a pensar, a recordar todo lo que ha hecho Dios por ti atrás. Todas las maravillas, cómo Dios te ha sacado de problemas, cómo Dios estuvo contigo, aún en lo más pequeño. Cómo Dios te levanta cada mañana, te presta la vida, te da la respiración, te da la fuerza para que te levantes, te da la sabiduría para realizar tus trabajos, la fuerza para realizar el trabajo diario, te da los pulmones para respirar, las manos para trabajar, los pies para avanzar. Todas estas cosas vienen a tu mente y dices: Dios está conmigo. El salmista llegó a una conclusión. Si Dios le había librado de todos estos problemas, si Dios le había librado de todas estas circunstancias que él había enfrentado en la vida, desde su juventud, desde su niñez, eso quiere decir que Dios lo amaba. Llegó a su mente: Dios me ama. Si Dios me libra de todas estas cosas, es porque Dios me ama, es porque Dios está conmigo. Tengo el amor de Dios, yo he sido elegido por Él, Dios me ha escogido, Dios me ha tomado, Dios está conmigo, Dios me ama. ¿Por qué no, en esta hora que tú escuchas esta reflexión, por qué no le dices, por qué no recuerdas, por qué no analizas y dices: Dios me ama? Repítelo: Dios me ama, Dios me ama, Dios está conmigo. Y vas a sentir cómo la fuerza penetra por tus huesos, cómo la fe, el poder de Dios penetra en tu vida y te da la fuerza, te da el ánimo, te da la fortaleza, vienes la confianza en ti. Di: Dios me ama, Dios me cuida, Dios me da la fortaleza, Dios está conmigo, Dios me ama.
Y entonces vas a poder hacer el cambio en tu mente como lo hizo David. Al principio preguntábamos, ¿cómo es que David llegó a la conclusión de decir, bendeciré a Jehová? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cómo es que David llegó a esa conclusión? Porque empezó a recordar cómo Dios estaba con él. Cómo Dios lo amaba, lo cuidaba, lo protegía. Ese era el Dios que él tenía. Y ese es el Dios que tú tienes. Ese es el Dios que está contigo. Ese es el Dios que ahora está contigo y te protege. Y aunque tú te sientas lejos de tu hogar, aunque sientas que estás vagando sin Dios, aunque sientas que andas solo por esos caminos que parece que no hay esperanza y no tienes paz, recuerda que ese Dios tierno, ese Salvador que mira tu aflicción, mira tu temor, mira tu situación en que estás, viene a ti, te levanta, te sostiene. Su grande amor te levanta. Dios está contigo. Dios está fortaleciendo tu alma. Dios está ahí contigo. Confía en Él. Dios te ama. No te ha abandonado. Y si en esta hora tal vez tú digas, bueno, si Dios está conmigo, entonces ¿por qué yo no lo siento? No necesitas que sentirlo. Cree que Dios está contigo. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no le has dicho, Señor, entra en mi corazón, yo te busco, yo te pido perdón, yo creo que tú moriste por mí en la cruz, por mis pecados, no te has arrepentido y crees que necesitas a Cristo, ¿por qué no le aceptas hoy? ¿Por qué no le abres tu corazón y le dices, Señor, entra en mi corazón? Haz esta oración conmigo y dile, Señor Jesús, entra en mi corazón. Yo sé que tú eres real, que cada día me levantas en la mañana, me das la fuerza, me das la vida, la respiración, me prestas la vida. Y yo he estado viviendo abandonado, lejos de ti. Tú has estado lejos de mí y yo lejos de ti. Pero tú me buscas y tú me amas. Y yo sé que tú estás ahí. Perdona mis pecados. Hoy entrego mi vida a ti. Perdóname. Perdóname por todo lo malo que he hecho en la vida. Hoy quiero cambiar mi vida. Creo que moriste por mí. Creo que yo debería haber muerto, porque la paga del pecado es la muerte. Y yo he hecho muchas cosas malas. Creo que debería haber estado ahí. Pero tú en tu infinito amor moriste por mí. Hoy te recibo. Entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Hazme parte de tu pueblo. Libérame de todo esto. Transforma mi vida. Hoy quiero caminar contigo. Te acepto. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Me arrepiento de todo, de todos mis pecados. Gracias, Señor. Gracias. Yo creo que me perdonas. Creo que entraste en mi vida. Y hoy tengo un cambio en mi vida. Gracias por traer la paz, la tranquilidad a mi corazón. Si hiciste esta oración, créelo, el Señor te ha perdonado. Ahora búscalo. Trata de acercarte a Él todos los días. Habla con Él. Ora. Habla con Él. Dile, Señor, tú ya me cambiaste. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Habla con Dios y dile, enséñame qué tengo que hacer. Acércate a una iglesia, busca a algún cristiano y dile que te ayude a caminar con Dios, a crecer. Si tú ya eres cristiano, recuerda que Dios está contigo. No lo olvides. Y si lo has olvidado, recuerda todo lo que Dios ha hecho contigo durante las vidas pasadas. Cómo Dios te ha ayudado a salir adelante en todas las circunstancias. Búscalo. Ora conmigo.
Amado Padre, gracias te doy, porque tú has estado conmigo en todo momento. Lo he olvidado, pero ahora recuerdo que sí, tú siempre estás conmigo, tú me amas, tú no me abandonas nunca, estás conmigo, tú eres quien me cuidas y me proteges. Gracias, Señor, por estar conmigo. Hoy quiero acercarme a ti, porque sé que tú me levantas, tú me das liberación. Saca este temor, esta desconfianza de mi vida y fortalece mi espíritu a seguir confiando en ti, porque en ti soy más que poderoso por el amor que tú tienes conmigo y tú me liberas. Gracias, Señor, porque tu amor me levanta cada día. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.